Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como cada mes. Me alegra saludaros a todos los que estáis al otro lado y a nuestra fiel audiencia del capítulo de Madrid del PMI y también a nuestros capítulos aliados en Latinoamérica de Buenos Aires, Nuevo Cuyo, Montevideo, El Salvador, Cajamarca, Santa Cruz en Bolivia, Asunción, Perú, Venezuela, Guatemala, Córdoba en Argentina y a nuestro nuevo capítulo aliado de Quito. Todos ellos bienvenidos. También saludamos al resto de capítulos españoles y de Latinoamérica invitados a esta ponencia y a todos los que nos estáis hoy escuchando desde España o desde cualquier otro rincón del mundo. Os agradecemos de veras vuestro interés y asistencia. Soy Rafa Pagán, voluntario del área de webinars y junto con nuestro responsable del área y además presidente de nuestro capítulo de Madrid, Jesús Vázquez, y también nuestro equipo formado por los compañeros José Barato, Bernardo Baiz y Ángeles Gómez, tenemos hoy el placer de presentaros la interesante ponencia de Patricia Domínguez Marín, Mujeres Empoderadas que Empoderan, Female Empowerment Program en PMI Alemania. Ante todo, muchas gracias a Patricia por el tema que hoy nos vas a presentar. Somos hoy 93 inscritos a la ponencia desde diferentes países. De nuevo, muchas gracias a todos. En este webinar, a partir de la biografía de la ponente, se irán planteando vivencias reales que animan a Patricia a salir una y otra vez de su zona de confort. Su estructura mental como matemática es esencial en su vida durante la toma de decisiones. De forma completamente analítica, identifica su objetivo y evalúa todas las posibles alternativas, sus riesgos y, sin duda, su impacto. La suma de todas estas decisiones vitales la han llevado a la profesional y a la persona que es hoy día. Su experiencia y, sobre todo, su empatía la han motivado a colaborar como voluntaria en el grupo de diversidad de PMI en Alemania. Patricia ha sido la encargada de iniciar y desarrollar el programa de empoderamiento de mujeres, que actualmente va por su segunda edición en Alemania, este año también organizado junto a PMI UK. Durante la ponencia nos va a presentar el diseño del programa. Este programa se llama Female Empowerment Program, sus siglas FEM, y algunas de sus historias de éxito, tanto personales como del propio capítulo del PMI, obtenidas también en este programa. Patricia Domínguez Marín es licenciada en matemáticas con especialidad en estadística e investigación operativa por la Universidad de Sevilla y doctora en matemáticas en el área de optimización por la Universidad de Kaiserslautern en Alemania. También, como no, está certificada como PMP y Scrum Master. Tras 13 años trabajando directamente en SAP como desarrolladora y consultora, decidió lanzarse a la aventura y crear su propia empresa. Actualmente dirige su propia compañía de consultoría y desarrollo de software y trabaja como experta en el área de logística y también en la dirección de proyectos, en proyectos de inmigración y conversión de sistemas de tipo SAP, dirigiendo equipos internacionales repartidos en todo el mundo. También ha participado en otros proyectos como científica de datos. Desde hace unos años colabora como voluntaria en diferentes áreas con jóvenes en temas STEM, Cibermentor en Alemania y STEM Talent Girl en España, empoderando en todos estos programas a jóvenes en proyectos y en iniciativas del tipo Inspiring Girls y a mujeres y directoras de proyectos también, como os decía, en Female Empowerment Program del PMI de Alemania. Además, también en esta ocasión vamos a poder tener la suerte de continuar con nuestra sesión de 10 minutos en este caso, con nuestro compañero Paco Francisco Javier Díaz Bermúdez, que es gerente en INECO, profesor en la Universidad Rey Juan Carlos, y nos contará, como siempre, con esa capacidad que tiene de liderar proyectos e iniciativas, Paco, todo lo que viene haciendo en la Junta Directiva. Antes de comenzar el webinar, quiero comentaros también que la asistencia a este webinar supone la obtención de una PDU y que el reporte de dicha PDU, lógicamente, lo vais a hacer vosotros, está gestionado bajo vuestra completa responsabilidad. No obstante, os va a llegar un email con las instrucciones necesarias para reportar dicho código. Podéis ir dejando también durante la presentación de Patricia vuestras preguntas para ella en el área de chat y finalmente dejaremos unos 15 minutos para poder interactuar directamente con Patricia, que seguro os va a sorprender todo lo que nos va a contar. Vamos a comprobar que tenemos aquí a nuestro compañero Paco. Creo que tenía algún problema, me ha comentado a la hora de conectarse. No obstante, si no está aquí, directamente lo dejamos para el final y vamos a ir directamente ya a ceder el turno en la batuta a nuestra compañera Patricia. Patricia,
Cuando quieras, adelante. Estamos en modo escucha. Gracias. Pues muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por esta oportunidad para poder dar a conocer no solamente lo que yo hago, sino lo que estamos haciendo en PMI Alemania para ver si otros PMIs, ¿no? Otros chapters también se apuntan a esta iniciativa. Y nada, encantada de estar aquí y de poder tener esta oportunidad, como he dicho. Os voy a hablar, ¿no? de, bueno, mujeres empoderadas que empoderan y espero que os interese todo el tema. Al principio os voy a explicar un poco dónde estoy ahora y también después explicaré la trayectoria profesional que he tenido para llegar hasta aquí. Me gustaría contaros un poco a qué se refiere esto de migraciones y conversiones de SAP y entonces he pensado que os enseño un poco el overview de el proyecto actual que tengo. Por supuesto, la parte esta de voluntariado, me encantaría hacerle un poco de publicidad por si os animáis también a ser voluntarios tanto en PMI como en otras acciones donde yo también colaboro. Y al final, pues os contaré el diseño de este Female Empowerment Program y todo lo que nos ha traído hasta ahora. Con respecto a mi currículum actual, pues bueno, la verdad es que Rafa lo ha resumido bastante bien y bueno, y aquí un par de puntos, ¿no? Ya os ha dicho, ¿no? Que hice el doctorado en la Universidad de Kaiserslautern, que tengo ya 20 años de experiencia, porque ya una se va haciendo mayor en Project Management. También estoy certificada en PMP. En el año 2016 empecé una nueva empresa en donde colaboro con temas de servicios de SAP, sobre todo, en la parte, como ya he dicho, de Project Management y tanto en migraciones y conversiones. También otra área que me encanta es la de estadística y la de análisis de datos, porque claro, como matemática, pues la verdad es que me ha encantado que ahora sea algo que se lleva en el mundo y que sea tan importante. En cuanto a mis capacidades, pues ese pensamiento analítico, la estructura, resolver problemas, ¿no? A mí me encanta hablar de problemas porque cuando hay un problema es cuando hay de verdad un reto y lo puedo solucionar, con lo cual yo no tengo ningún problema en decir que se llama problema y no issue o cualquier otro tipo de nomenclatura que se usa para evitar la palabra. Soy muy empática, también, claro, trabajo en ambientes internacionales en donde la comunicación es muy importante. Y de ahí viene, pues claro, los idiomas, ¿no? Súper importante siempre mantenerse al día e intentar aprender idiomas. En mi caso, alemán, inglés y español, pues son 3 idiomas que hablo cada día. En cuanto a mis actividades como voluntaria, pues el Female Empowerment Program, que es lo que os voy a explicar hoy, y también la parte de temas de STEM, ¿no? De ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, sobre todo intentando motivar a jóvenes, a chicas jóvenes a que empiecen en este tipo de áreas, porque tenemos un déficit increíble en general y particularmente en el caso de las chicas. Y también coopero desde hace unos años en Inspiring Girls, que ahí sí que va no solamente a chicas, sino también a chicos. En cuanto a mis hobbies, pues me encanta de alguna manera, yo creo que me llevo todo el tiempo rodeada de la gente, con lo cual cuando pienso en hobbies pienso siempre en leer, en nadar o en pasear por la playa, pero de alguna manera sola, ¿no? Pero por supuesto me encanta estar siempre rodeada de gente, como digo, y entonces viajar, estar con mi familia, cocinar para mis amigos, así que ahí un poco soy yo. En cuanto a mi trayectoria profesional, pues bueno, yo me fui a estudiar a la carrera de matemáticas a Sevilla. Ese no fue un gran paso para mí porque yo desde muy pequeña sabía que quería hacer matemáticas, tendría, no sé, 9 o 10 años. Entonces, para mis padres tampoco fue una aventura eso de que con 17 años me fuera a vivir a 150 kilómetros de mi ciudad natal, porque ya lo habían asumido, ¿no? Llevaban ya 10 años escuchando que me voy. Entonces, ahí de alguna manera fue un paso más o menos natural. El siguiente paso sí que sorprendió más, ¿no? Que fue el tema este de irme a Alemania. Yo cuando terminé la carrera tenía muchísimas ganas de seguir investigando y quería hacer el doctorado. Entonces, uno de mis profesores colaboraba con un profesor aquí en la Universidad de Kaiserslautern y entonces pues vi que era mi oportunidad para venir. Con lo cual, bueno, por supuesto, sí que me gusta contar siempre que todas las nuevas oportunidades que aparecen en la vida normalmente no vienen solas, hay que pedirlas de alguna manera. Entonces yo siempre animo a que si queréis algo, que lo pidáis. Aquí en Alemania siempre se dice que la gente no sabe leer pensamientos. Así que si hay algo que os interesa, tenéis que pedirlo proactivamente. Y aquí es lo que hice, ¿no? Mi profesor colaboraba con la Universidad de Kaiserslautern y entonces le planteé la idea de venirme aquí. Entonces me dieron una beca, estuve aquí, primero hice el diploma, porque en esa época en Alemania no se consideraba que cuando terminabas la licenciatura en España
estaba ya convalidado automáticamente en Alemania, sino que tuve que hacer el proyecto de fin de carrera, que sí que se hacía en matemáticas aquí en Alemania, y también especializarme en una segunda carrera, como quien dice, y entonces cogí informática. Y ya cuando terminé ese proceso que hacía falta, pues fue cuando hice el doctorado. Después de mi doctorado, empecé a trabajar como desarrolladora en SAP. En principio no era mi primera oportunidad o mi primera opción. Yo siempre pensé en quedarme en la universidad, pero de alguna manera me gustó también la idea de irme por un tiempo a la industria para explicar qué es lo que hacemos los matemáticos fuera de la universidad, ¿no? En la universidad sí que nos vemos muy importantes, que las matemáticas sirven para muchas cosas, pero de alguna manera yo notaba que fuera de la universidad es como que estudias matemáticas, pero ¿eso para qué sirve, no? Entonces sí que quería un poco enseñar al mundo para qué se hace matemática. Yo no creo que haya influenciado tanto al mundo yo sola en explicar para qué sirven las matemáticas para el nivel de liderazgo que tienen ahora las matemáticas en el mundo. Pero bueno, yo intenté aportar mi granito de arena. Entonces, cuando empecé en SAP, en realidad, ya como os digo, no era mi primera opción, pero sí que es cierto que en todas las oportunidades que tenía de trabajo, siempre te pedían SAP. Con lo cual pensé que, bueno, pues si el conocimiento de SAP es importante, ¿por qué no empezar por la propia empresa? Al tiempo, después de ser desarrolladora durante 4 años, decidí irme a la parte de consultoría para estar mucho más cercana a los clientes. Sí que es cierto desde que empecé en SAP siempre me dieron oportunidades de dirección de proyectos. Tenéis que ver que en Alemania está muy bien considerado lo que es la titulación académica y entonces tener una doctora en el departamento, aunque fuese nueva y jovencita, sí que consideraban ellos que era un aporte primordial para toda la estructura y todas las ideas que podía aportar dentro de los procesos de SAP. Con lo cual, desde el primer momento me dieron ya, aunque ya os digo, era la más pequeña y la más nueva, pues me dieron la oportunidad de dirigir proyectos para mejorar lo que son los procedimientos internos. Y de alguna manera, bueno, tenía que hacerme un poco con el sitio, pero en realidad más o menos me aceptaban, con lo cual ahí no tuve problemas. Pero sí que yo echaba de menos en la parte de desarrollo ese contacto directo con el cliente. ¿Para quién estamos haciendo este desarrollo? ¿Qué es lo que de verdad necesitan nuestros clientes? ¿Están agradecidos con lo que hacemos? ¿Estamos de verdad involucrándonos, ¿no?, en que estamos cumpliendo con los requisitos? Y entonces por eso me moví a la parte de consultoría. En consultoría la verdad es que estuve muy, muy contenta y de verdad siempre dije que, bueno, siempre pensaba que yo me jubilaría en ese departamento porque era un departamento en donde siempre me exigían aprender cosas nuevas y estar siempre como muy al día, que te permitían también saltar de un sitio a otro y entonces de alguna manera me sentía bastante cómoda. Incluso me seguí formando dentro de SAP y entonces hice lo que es la certificación de PMP. En mi departamento no había mucha gente que tuviese esa certificación, con lo cual era un plus para mí que me hacía ser un poco diferente. Pero de todas maneras yo no vi que cumpliesen mis expectativas SAP, porque llegó un momento en como que ya llegaba al nivel en el que o eras manager o ya dejabas de tener ese tipo de retos, con lo cual a mí me interesaban muchísimo esos retos con clientes. Y entonces tomé la decisión de hacerme autónoma. Entonces en el año 2016, como os digo, monté mi propia empresa, teníamos varios empleados y empezamos, ¿no?, así en un grupito pequeño. Y bueno, al principio, por supuesto, claro, paso de una comodidad de estar recibiendo un sueldo mensualmente, incluso teniendo coche de empresa, a moverte a un sitio donde no sé qué va a pasar. Entonces, claro, aunque había que un poco tomar, ¿no?, aire para poder llegar a tomar ese paso, sí que la parte positiva que tenía era, claro, la libertad de elegir proyectos. También, sobre todo, la posibilidad de confirmarme a mí misma, ¿no?, el nivel que yo tenía. Y también otra cosa que me ayudó para tomar esa decisión fue el momento. Yo estaba rondando los 40 años y sabía que estaba en la mejor época de mi vida, ¿no? Era cuando más experimentada estaba, era suficientemente mayor para tener muchísima experiencia, pero suficientemente joven para tomar este nuevo reto. Y entonces, de alguna manera, yo quería regalarme a mí misma esos años, ¿no? Como mis mejores años profesionales, los quería dedicar a un proyecto propio. Y eso también me movió muchísimo, ¿no? Era como el ahora o nunca. También es cierto que en Alemania, por lo menos, no hay esa idea de que cuando te haces demasiado mayor ya no encuentras trabajo. Entonces, la opción de volver a SAP o a cualquier otro tipo de empresa teniendo los conocimientos sí que siempre es posible. Con lo cual, claro, no era que yo cerrara la puerta de ser empleada en algún momento,
podría volver, ¿no? Entonces podía probarlo y ver cómo funcionaba. Y la verdad es que estoy muy contenta. Llevo 7 años ya y de alguna manera siempre he tenido trabajo. Ha habido veces que he tenido un poco menos, pero tampoco está mal para un poco descansar. Y ese reconocimiento sí que lo tengo. Lo que sí que he notado es que, bueno, después contaré un poco a qué exactamente me dedico y cómo funciona la parte esta de ser empleada externa para otra empresa, pero sí que es cierto que cuando colaboro con otras empresas que hacen ese tipo de servicios y no son SAP, pues no tengo credibilidad suficiente delante del cliente, ¿no? El cliente, si no eres SAP, pues como, ¿será verdad o será mentira lo que me cuentas? Pero sí que he ganado la credibilidad en cuanto a los compañeros, ¿no? Porque claro, si me pagan cada día que voy al proyecto es porque hago un trabajo que ellos necesitan. Si yo hiciera un trabajo que no es rentable para ellos, mañana ya no tengo que volver a aparecer porque el contrato no les exige que yo me quede ni un minuto más de lo que de verdad yo soy eficiente dentro del proyecto. Entonces yo lo considero como si cada día me dijeran, muchísimas gracias, has trabajado hoy muy bien. Y a mí eso me motiva para volver mañana, ¿no? Con lo cual, cada día que estoy ahí es un día de éxito del proyecto, porque si no, no tendría que volver más. Y eso a mí me da la vida, la verdad. Y entonces, bueno, en el año 2021 tuve la oportunidad de asistir a un evento que estaba organizado por el PMI German Chapter acerca de diversidad y las personas que lo presentaron, pues la verdad es que me enamoraron. Entonces dije, yo tengo que pertenecer a este grupo, con lo cual ese mismo día me puse en contacto con ellas y a partir de ahí, pues empezamos a seguir creando cosas y ellas ya tenían en mente el Female Empowerment Program, lo que no tenían era recursos para llevarlo a cabo y nada, llegué yo y entonces le dimos el empujón que hacía falta. Y ahí estoy. En cuanto al tipo de proyectos que realizo, como os he dicho, quería contar un poco a qué me dedico y qué tipo de trabajo realizo y en qué rol, ¿no? Me muevo. Tengo dos opciones generalmente. Una es trabajar directamente para el cliente que va a hacer este tipo de transformación en su entorno de SAP, con lo cual les ayudo a organizarse, a ver cuáles son los requerimientos y un poco a organizar también a la empresa que va a hacer el servicio para que cumpla los objetivos de la empresa. O la segunda opción es que hay empresas que realizan este tipo de servicios, no solamente SAP, hay muchísimas más, y tienen un proyecto con una empresa a la que le tienen que hacer el servicio. Pero a lo mejor no tienen todo el conocimiento necesario o las personas que tienen ese conocimiento dentro de la empresa ahora mismo no están disponibles. Entonces buscan apoyo externo. Y entonces ahí es el tipo de, ¿no? Los dos tipos de roles en donde yo siempre me suelo mover. Y me encantan los dos. En el primer caso, sí que es cierto que es más frío en el sentido de que yo nunca llego a tener compañeros en la empresa, ¿no? Cuando estoy dedicándosela al cliente. Y en el segundo caso, sí que es cierto que tengo la sensación más de pertenecer al grupo, porque todos ofrecemos el servicio juntos, ¿no? Entonces, bueno, cada cosa tiene como sus pros y sus contras. Pero yo estoy contenta en cualquiera de los dos ámbitos. En el proyecto en el que estoy ahora mismo, pues el cliente tiene dos sistemas de SAP. En uno tiene todos los datos de Alemania, en un cliente que se llama, ¿vale? No sé si conocéis un poco SAP, pero en SAP se puede como dividir el sistema en diferentes cajones, como quien dice. Entonces ellos tienen solamente como un cajón dentro del primer sistema en donde están todos los datos de Alemania. Y en el segundo sistema tienen 12 países y en vez de estar todos juntos, están en 12 cajones, ¿no? Como os digo. Y entonces el objetivo es pasar a un solo sistema, un único sistema, que tenga solo un cajón con todos los datos juntos. ¿Y cuáles son las complejidades de este tipo de proyectos? Pues dependiendo de este cliente que os digo, pues sí que puedes definir, por ejemplo, el artículo número 1. Entonces, el artículo número 1 existe en Alemania, en el sistema de Alemania, y es totalmente independiente del artículo número 1 que exista en el segundo sistema. Pero además, en el segundo sistema, el artículo número 1 puede aparecer 12 veces, porque como hay 12 cajones, pues en cada uno de esos cajones se puede meter el artículo número 1. Entonces, ¿cuál es el gran reto de convertir dos sistemas en uno y con un cliente, que ahí es donde está el tema? Pues este tipo de armonización de los datos. En el futuro no puede existir el artículo número 1 13 veces, solo aparecerá una vez.
Entonces hay que reenumerar todos los demás artículos de tal manera que todos quepan en el sistema de destino, y además hay que darse cuenta de qué tipo de artículos están repetidos, porque si están repetidos lo ideal sería que tuvieran el mismo número en el futuro, para que no tengamos, cuando hagamos por ejemplo el reporting de cuánto hemos vendido este año, no tengamos que hacer un reporting de cada uno de esos artículos que de verdad representan el mismo, sino que haciendo el reporting de solamente el nuevo artículo, nuevo número del artículo, pues sepamos todo sobre el artículo. Con lo cual, la parte de armonización de datos es resolver conflictos, como os he dicho, ¿no? Lo de que el artículo número 1 aparezca solamente una vez, y también armonizar los datos en la manera que estén unidos cuando tienen que estar unidos. Y bueno, os he puesto el ejemplo de artículos, pero por supuesto podéis imaginar en una empresa, pues tienen clientes, tienen proveedores y sobre todo tienen documentos. Hay un montón de documentos de pedidos, documentos de factura, todo lo que son albaranes, y todos esos numeritos hay que convertirlos en un sistema que sea compatible para que todos entren en el sistema de destino. Así que bueno, con la parte esta de los números, pues la verdad es que disfruto mucho, tengo que decir. Donde mucha gente se pierde, yo es donde estoy en mi salsa. ¿Y cómo se representa un plan para este tipo de proyectos? Pues aquí he hecho un ejemplo de cómo funciona. Los nombres de los test son muy particulares. Eso normalmente los decide el cliente y le pone el nombre que les apetece a ellos, con lo cual ahí no os podéis guiar mucho. Pero bueno, he pensado que utilizaba estos nombres para que un poco os dé la idea de cómo funciona. Lo que hacemos es que durante muchas veces repetimos el proceso. Hacemos este cambio que os he enseñado ahora muchísimas veces. Lo que pasa es que, claro, no lo hacemos en el sistema productivo, sino en una copia de los tests. Con lo cual os podéis imaginar toda la infraestructura que hace falta. Hay que copiar el sistema, en este caso el primer sistema productivo a uno de test, el segundo sistema productivo a otro de test y además tener otro sistema de test libre para poder meter todos los datos. Entonces, en el primer test se hace el test técnico, es decir, la primera vez que lo intentamos, en donde implementamos todo lo específico del cliente y hacemos la migración. Es la primera vez entonces que el cliente ve los resultados y eso es muy bueno para el cliente porque es muy complicado de adivinar cómo va a funcionar. Es tan complicado que piensan, esto no lo consiguen, ¿cómo va a ser así? Entonces, cuando lo ven por primera vez, nos ayuda muchísimo, no solamente a tener la confianza de que lo vamos a conseguir, sino también en definir mucho mejor el scope, ¿no? El alcance, en clarificar, ¿esto es lo que queremos o nos hemos equivocado? Entonces, ese primer test técnico casi se podría considerar, aunque veáis aquí como el tema cascada, sí que es cierto que hay como una especie de agilidad ahí, ¿no? Es decir, después del primer test técnico, es como una especie de prototipo. Lo que pasa es que ya está definido desde el principio cómo van a ser los siguientes tests, entonces no es cierto que seamos tan ágiles, ¿vale? Lo que sí que es cierto, claro, a partir del test técnico, si vemos que el alcance que hemos definido junto con el cliente está muy separado o muy lejos de lo que se espera o lo que el cliente espera o lo que el cliente ha entendido que vamos a hacer, pues por supuesto hay que volver a empezar. Pero bueno, normalmente con todo la gente experimentada con la que suelo trabajar en este tipo de servicios, estamos bastante cerca de lo que quiere el cliente. Es muy importante que el cliente lo vea para perfilar, pero yo diría que después del primer test técnico, seguro tenemos el 60% o incluso hasta el 80%. Y ya después los siguientes tests nos van a ayudar a perfilar ese 40 o 20% dependiendo del cliente. También es cierto que normalmente no se le permite al cliente cambiar todo. Es decir, ese 40% es ser muy flexible. Normalmente se espera que sea ese tanto por ciento mucho menor. Pero dependiendo del caso, por supuesto, mediante solicitudes de cambio, ¿no? Change request, pues somos capaces, por supuesto, de adaptarnos al nuevo alcance, ¿no? Entonces, si es un 40%, normalmente hay una solicitud de cambio, porque seguramente necesitaremos más tiempo para volver a implementar y también incluso otro test, de alguna manera, ¿no? Dependiendo del caso. Pero bueno, en principio ya os digo, después del primer test técnico ya tiene el cliente una idea de qué es lo que vamos a conseguir y ya entonces vamos perfilando la solución para ver que de verdad funciona en todos los casos. Después hace el test funcional, es decir, cuando se involucra muchísimo más gente para que testee, ya no solamente la gente técnica, sino también esos usuarios finales del cliente. Y ya lo que es el process test sería más la parte de si hay algún tipo de
de sistema que está conectado con el sistema de SAP, pues también validarlo, ¿no? Ver que con la nueva situación también se pueden conectar y todo sigue funcionando, o si de alguna manera en esos satélites, en esos sistemas satélites también hay que hacer algún tipo de cambio. Al final, normalmente, el penúltimo test es un test que de verdad no es tan importante la validación. Es muchísimo más importante el tiempo que hace falta para hacer este cambio, porque lo ideal es que durante un fin de semana se haga todo este cambio para que el cliente tenga el menor tiempo posible haciendo el downtime, es decir, la parte en la que no puede utilizar los recursos, no puede utilizar el sistema de SAP. Entonces, en ese rehearsal lo que se intenta ver es cuánto de veloces somos, o si tenemos todos los pasos que hay que dar, tanto nosotros como también el cliente antes y después de la migración. Ese tipo de cosas son, pero como perfilándolas, ¿no? Eso es lo que hace falta. Y ya si es válido, que normalmente ya lo es, porque cuando hemos llegado a ese nivel estamos bastante cualificados todos, tanto el cliente como los que hacemos el servicio, pues entonces ya sí que hacemos el cambio en el sistema productivo. Bueno, y yo me analizo muchísimo. A mí me gusta siempre saber dónde estoy, a dónde quiero llegar, cuáles son los siguientes pasos. Y bueno, yo creo que eso hoy en día es muy, muy importante también para seguir desarrollándonos, ¿no? Entonces, yo siempre tengo muy, muy en cuenta los principios Ikigai, no sé si los conocéis, pero Ikigai viene de una palabra japonesa, donde Iki significa vida y no, vivir, y Gai significa el valor o el beneficio. Entonces, el Ikigai es la idea de encontrar un propósito o un significado en la vida. Entonces, basándome en eso, he generado como una especie de, bueno, le he añadido alguna cosita más, pero en realidad es sobre todo el Ikigai, pero sería, estoy haciendo algo en lo que destaco, en lo que se me da bien, lo que hago me apasiona, lo que hago es lo que el mundo necesita, también es compatible con mis valores y es algo por lo que puedo seguir sobreviviendo, ¿no? Por lo que me pagan. Entonces, si se cumplen todos estos requisitos, o yo considero que son los requisitos indispensables, pues entonces has conseguido el éxito. Y el éxito yo no me refiero a, no sé, a ser famosa, a salir en la tele o a tener muchísimo dinero, sino a ser feliz, ¿no? A haber conseguido el reto de tu vida. Y cuando yo me analizo, como os digo, lo suelo hacer muchísimo, pues yo considero que trabajo en algo que se me da bien, ¿no? Ya os he dicho, ¿no?, que cada día puedo seguir trabajando, con lo cual es un buen sentimiento. Es algo que me apasiona, es algo en donde puedo aplicar mis matemáticas cada día, donde a mí me parece algo sencillo y los demás se vuelven locos de, uy, eso es muy complicado, ¿no? Y a mí, no hace falta, no pasa nada. Entonces me apasiona, ¿no? Me encanta. Cuanto más complicado sea el reto, pues más feliz soy. Es compatible con mis valores personales, ¿no? Tampoco trabajo para empresas que hagan armas o que monten guerras por el mundo, con lo cual por ahí también está bien. Y es algo por lo que me pagan. Lo que no tengo tan claro es si es algo que ayuda al mundo. Esa parte no me parece clara. Y por eso era un área en la que yo tenía que mejorar. Entonces, para mejorar, lo que consideré fue, bueno, como ya más o menos puedo sobrevivir con lo que me pagan haciendo este tipo de trabajo, no me hace falta tanto buscar el objetivo económico, sino que necesito ese objetivo emocional, ¿no? Y yo le llamo pues ese salario emocional que te da el voluntariado. Entonces, bueno, empecé hace muchísimos años ya, más de 10 años, en Cybermentor, que es, como os digo, una plataforma para motivar a chicas que se metan en temas de STEM, en todo lo que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Luego me he movido, como os dije, en el Project Management Institute de Alemania, haciendo, bueno, particularmente este programa de mujeres. También, a partir de ahí, me puse en contacto con muchísima otra gente de otros PMIs, como por ejemplo de España, y entonces, pues gracias a PMI Andalucía, supe del programa de STEM Talent Girl, que también es muy, muy, bueno, muy bonito, no solamente para las niñas que colaboran allí, sino también para las mentoras. Está muy bien organizado y tienes acceso a muchísimas masterclasses realizadas por mujeres muy talentosas y con muchísimos recursos, y te da la opción también de ver qué es lo que se está moviendo en el mundo, ¿no? Cuando estamos siempre en nuestro trabajo no sabemos qué es lo que está pasando alrededor, pero pasan muchísimas cosas, ¿no? Con lo cual es una opción, ¿no?, una ventana
a saber pues qué biotecnología se está haciendo en España o qué tipo de datos se están utilizando para mejorar, ¿no?, las ventas de algún tipo de empresa, con lo cual es muy interesante, ¿no?, todos los movimientos que puede darte con toda la tecnología, ingeniería, matemáticas y ciencia. Y también estoy en la parte esta de Inspiring Girls, que a mí me gusta mucho porque no es solamente para chicas, es también para chicos. La idea es que vayamos a colegios y presentemos a qué nos dedicamos. Se llama Inspiring Girls porque las chicas se quejaban de que no tienen referentes femeninos. Siempre aparecen, ¿no?, cada vez que hay premios o salen por la tele, pues casi siempre son hombres, ¿no? A qué se dedica, ¿no? Viene cualquier persona, pues es siempre un hombre. Y entonces les cuesta adivinar o saber a qué te puedes dedicar también como mujer, si también hay un sitio en esos lugares para una mujer, si también hay mujeres trabajando en esas áreas. Entonces, en Inspiring Girls es para chicos y chicas que están en el cole, pero la idea es que siempre venga una mujer. Entonces, se hable de lo que se hable, porque ahí no es solamente en temas STEM, sino en cualquier tema en general, pues que venga siempre una mujer a presentarlo. Un poco para romper moldes, ¿no? Para que las chicas se den cuenta que las mujeres también nos dedicamos a eso, aunque no salgamos tanto por la tele, y los chicos también se den cuenta que, bueno, van a tener compañeras como nosotras en el futuro, que no es nada novedoso. Y bueno, dentro de todas estas actividades, como os he dicho, la que os quería presentar hoy es la que hago en Alemania, la del empoderamiento de mujeres. Aquí os he puesto un poco algunos de nuestros, de los objetivos que hemos alcanzado en solamente 2 años. Mi grupo de diversidad dentro de Alemania siempre dice que nosotros somos ágiles, ¿no? Tenemos una idea y simplemente la llevamos a cabo. No la teoretizamos tanto, sino venga, la montamos, a ver qué pasa. Vamos a ver qué podemos aprender de ese primer prototipo y vamos a ver cómo lo podemos ir perfilando. Porque en realidad no fracasaremos nunca, porque no hay posibilidad de fracaso. Esto es algo voluntario, se intenta, funciona perfecto, no funciona, ¿cómo se puede arreglar? Y cómo ir mejorando siempre. Con lo cual, de alguna manera, somos muy hechas para adelante, como se diría, y entonces así funcionamos. Entonces, la idea original era que queríamos hacer un programa en el que el diseño estaba como en 2 bloques principalmente. Uno era todo lo que son las parejas que se iban a empoderar entre ellas y, por otro lado, la posibilidad de organizarles eventos o workshops en donde nos viéramos todas juntas y hablar de temas que interesen a las participantes. Entonces, para hacer esas parejas, el planteamiento que teníamos era, bueno, vamos a hacer un speed dating donde todas se presenten y después hacemos lo que es el match, ¿no?, lo que es el emparejamiento de las parejas. Y también vamos a ver qué tipo de eventos podemos organizarles de temas que les interesen. Por supuesto, siempre con la idea de estar escuchando a las participantes, ¿no?, de si algo no les gusta, pues escucharlas y tomar iniciativa para cambiar esas cosas que no les gustan, y si algo les gusta o si tienen alguna sugerencia, llevarla a cabo. También mucho con el pensamiento de la idea es aprender todos juntos, ¿no? Y claro, el principal objetivo es, bueno, primero nos vamos a conocer todas, con lo cual lo que es el networking lo vamos a mejorar. Vamos a empezar a compartir conocimiento, ¿no? Vamos a compartir experiencias, a intercambiar experiencias que pueden ayudar a otras porque hemos vivido situaciones similares a las que se están enfrentando hoy en día. Y también muchísimo lo que es ganarse visibilidad y confianza, ¿no? Os quería también añadir que al principio a mí no me gustaba mucho de que este programa fuera solo para mujeres. Yo siempre consideraba que todos necesitamos o tenemos posibilidades de empoderarnos. Pero sí que era cierto que en ese tiempo estaba previsto que iba a haber un programa de mentores en Alemania y a las chicas que participaban en este Diversity consideraban que a las chicas les iba a costar presentarse como posibles mentoras, que era mucho mejor como empoderarlas antes en un programa así para que cuando saliera el programa de mentorías se vieran con esa visibilidad y confianza, ¿no?, para decir, yo también puedo ser mentora, yo tengo algo que ofrecer, yo tengo un conocimiento que puedo compartir con los demás, tengo experiencias que le pueden servir a los demás, ¿no? Era un poco esa la idea. Y al principio ya os digo, a mí no me gustaba mucho la idea, me explicaron eso y bueno, lo tuve que aceptar. Claro, yo no lo veía en mí misma, con lo cual no sabía qué le podía pasar a las demás, pero sí que es cierto que cuando lo montamos,
una de los primeros emails que recibí fue: hola, yo solamente tengo 15 años de experiencia, pero me encanta ese programa que vais a presentar. ¿Tú crees que yo sería mentora o mentee, ¿no? Entonces, de alguna manera sí que era cierto ese sentimiento que tenían mis compañeras acerca de la audiencia que teníamos, ¿no? Con lo cual la teníamos que empoderar para poder llevar algo a cabo. En cuanto a las ediciones, como os he dicho, llevamos muy poquito. Empezamos en el año 2022 y el primer año participaron 18 participantes. Al hacer todo por online, teníamos gente de muchísimos países, de casi todos los continentes del mundo, y entonces solamente organizamos 3 workshops, ¿no? Era la primera vez y de alguna manera eso es lo que considerábamos que estaba bien. Después de esa primera edición, recibimos, como os digo, el feedback de las compañeras y entonces nos dijeron: oye, muy pocos workshops, queremos muchos más y queremos poder aportarnos otras cosas. Entonces lo reeditamos de alguna manera la segunda vez y además tuvimos más, de alguna manera, visibilidad y tuvimos la oportunidad de organizarlo esta vez con Gran Bretaña, ¿no? Con Reino Unido. Con lo cual, este año tenemos 20 participantes, hemos conseguido 6 workshops y además, ya os digo, lo hemos hecho como mucho más grande, ¿no? Con eso de también aprender de lo que hacen otros PMIs. Otra vez planteo aquí un poco, ¿no? Esos dos pilares que hacen el empoderamiento. Por una parte, la parte de las parejas, cómo están formadas, y por otra parte, lo de los workshops. En cuanto a lo de las parejas, al principio pensábamos que a lo mejor podrían ser de 2 a 3 personas, pero al final nos dimos cuenta que el 3 es el número ideal, porque si alguna falla en un momento dado, lo que son sus reuniones particulares no se rompen. Y por otro lado, cuando se tienen 3, hay un ambiente mucho más cooperativo. La parte de la jerarquía se pierde totalmente, porque al ser 3, pues bueno, ¿quién es la que lidera aquí? Ninguna, ¿no? Y eso de alguna manera ayuda muchísimo, ¿no? A que todas se vean con la competencia de poder hablar, de poder opinar, de poder compartir, y entonces está funcionando, la verdad es que bastante bien. Con lo cual el número 3, e incluso este año, no sé si habéis visto que el año pasado eran 18 participantes, es decir, múltiplos de 3, con lo cual era perfecto, pero este año tenemos 20 y he hecho un grupo más de 2 y la verdad es que no estaba funcionando tan bien como los grupos de 3, con lo cual el año que viene seguro vamos a tenerlo que hacer de 3 o incluso 4, pero nunca quedarnos en el 2, porque así hay mucha más movilidad, mucha más comunicación y mucha más juego, ¿no? Dentro de los grupos. Entonces os he traído el schedule de este año para que os hagáis un poco una idea de cuánto dura este programa, cómo se empieza y así. Entonces, si os vais a la parte de arriba, empezamos con el kickoff, que es donde presentamos el programa, donde damos los detalles, donde resolvemos dudas y donde explicamos un poco qué es lo que hicimos el año anterior, qué hemos aprendido y por qué lo seguimos haciendo así. Después, en la segunda cita, sí que vienen las personas interesadas. En la primera viene todo el mundo y en la segunda ya los que de verdad quieren seguir en el programa. Entonces, yo les ofrezco que se presenten con un one page, ¿no? Como he hecho yo al principio, para que un poco digan su parte, ¿no? Dónde están en su currículum, pero también que añadan qué es lo que buscan con este programa y qué es lo que ofrecen. Después de ese speed dating, las chicas eligen o ponen un ranking de las personas que más les ha gustado y me la envían a mí para que yo haga el match. Entonces, cuando ya he hecho lo que es el emparejamiento, montamos otra vez, bueno, les escribo para que ya de alguna manera empiecen a conectar y así, y hacemos otro evento en donde les damos la oportunidad de que se conozcan. Y además aquí, este evento también lo usamos para recibir información de nuestros participantes. ¿Cuáles son los temas que más les interesan? ¿Cómo les ha parecido el programa hasta ahora? Hemos hecho ya 3 eventos y nunca las hemos escuchado. Entonces, ahí le dedicamos muchísimo tiempo a escuchar, ¿no? Porque la idea es hacer un programa totalmente a la medida de las participantes del año. Y a partir de ahí, cuando ellas me dicen cuáles son sus intereses, yo es cuando empiezo a ir montando lo que es todos los workshops y los eventos. Y entonces intento cumplir los requisitos de sus intereses, ¿no? Esa es la idea de la parte de abajo. Entonces ya nos vamos abajo a los workshops y ya vais viendo que los workshops que hicimos este año, algunos ya están en el pasado y todavía nos quedan 2 por delante. El primero era los Challenges for Female en Project Management, ¿no? Cuáles son los retos a los que nos enfrentamos las mujeres en dirección de proyectos. El segundo era el síndrome del impostor. El tercero fue muy bonito porque el tercero lo organizaron las propias chicas de uno de los grupos.
Ellas plantearon el tema del Work-Life Balance, eran madres más o menos jóvenes y se daban cuenta de las dificultades que tenían para seguir adelante. Y entonces nos plantearon el investigar un poco del tema y traer el tema a todas para ver cómo opinábamos y hacer un workshop de ese área. Con lo cual, nada, lo hicimos y fue muy, muy bonito. Sí que es cierto que todos estos eventos normalmente son solamente para las participantes del año. Nadie de fuera puede venir. Pero en el caso del Work-Life Balance, como era una sesión interactiva que habían organizado uno de los grupos, se decidió que ese sí que lo íbamos a hacer público para que todo el mundo pudiera asistir. Con lo cual era también una forma de darle un poquito de visibilidad a lo que era el programa. La parte de por qué no permitimos que otras personas participen en el programa es un poco para mantener la confidencialidad de los workshops, ¿no? Para que ellas se vayan abriendo sin miedo a quién está escuchando, sabiendo que siempre somos el mismo grupo y eso también pues ayuda. El siguiente workshop lo hicimos de Building Confidence, que era bueno, lo que es toda la parte de autoestima, con el tema este de Google, de I Am Remarkable, es el que hicimos y la verdad es que funcionó bastante bien. Y los siguientes que nos quedan todavía por hacer va a ser la parte de cuáles son estos skills que tenemos normalmente las mujeres y cómo utilizarlos, ¿no? Los weak skills, como se le llamaba, o los soft skills, que ahora se les llama power skills, pues cómo utilizarlos en nuestra ventaja, ¿no? No considerarlos como weak, sino de verdad considerarlo como algo fuerte, ¿no? Algo donde podemos ofrecer. Y el último va a ser de conflict management, ¿no? De todo lo que es gestión de conflictos. Y nuestra idea es un poco también enseñarles a cómo reaccionar, ¿no? ante situaciones en donde no se vean tan cómodas, ¿no? Está un poco enlazado con el primer workshop, ¿no? Con esos retos que nos plantean a las mujeres cuando somos directoras de proyecto. Y en cuanto a las grandes cosas que hemos obtenido, además de, ya os he dicho, del networking y todo, pues alguna de las maravillas es que bueno, hemos tenido participantes que durante estos años se han podido presentar al PMP y gracias a ese empoderamiento que han adquirido durante el programa, pues se han empoderado unas a otras y entonces han conseguido pues terminar másters o plantearse hacer un MBA, terminar el PMP. Después también hemos tenido muchísimas, esto en principio estaba abierto a todo el mundo, no hacía falta ni ser socia de PMI en Alemania para participar, pero hemos conseguido hacer más atractivo el ser socio dentro del chapter, con lo cual hemos conseguido más personas que quieren ser socias e incluso personas que quieren ser voluntarias, con lo cual de alguna manera se va moviendo poco a poco y ya esto se va manteniendo solo. Yo considero que a lo mejor incluso el año que viene tengo ya a tantas personas formadas en el tema que no tengo ya que dirigirlo yo, por lo menos el de Alemania. Con lo cual nos encantaría, ¿no?, dar el siguiente paso de ampliarlo al mundo, ¿no? Hacer como una especie de página de instrucciones para que todos se animen a formar su propio programa de empoderamiento. Por supuesto, yo creo que lo más importante teniendo en cuenta lo que las participantes necesitan, es decir, tiene que ser algo muy específico y muy local, ¿no? Se pueden utilizar las mejores recetas de otros países, pero yo creo que siempre hay que adaptarlo a cada país y a cada necesidad. Y nada, pues ya he terminado con mi presentación, espero que os haya gustado y por supuesto estoy aquí abierta para vuestras preguntas. Como siempre estamos viendo aquí a Patricia, tengo que deciros que yo tengo la suerte de conocer a Patricia personalmente, ¿no? Y pues es tal y como la veis, ¿no? Así de auténtica. Es todo una energía impresionante la que tiene, no solo para ella, sino también para ayudar a otros compañeros, ¿no? Y todo un referente a nivel de desarrollo y de ir incorporando esos retos, ¿no?, personales de crecimiento que no solo tienen que ver con la zona profesional, como bien dice, ¿no?, sino con ir creciendo a nivel personal y ir alcanzando una cuota que te permite ser útil a los demás, ¿no? Esa es un poco la idea del voluntariado, ¿no?, la que ya ha recalcado. Entonces yo, por empezar un poco las preguntas y me voy a atrever a hacer la primera. Para ti, Patricia, ¿qué ha significado en tu vida el aprendizaje? Bueno, para mí es mi modo de vida. Aprender ha sido siempre, bueno, algo que me encanta. Yo siempre digo que el día que me muera es el día que no tenga interés en aprender nada más, porque entonces no tiene sentido seguir viviendo, ¿no? Entonces yo siempre he estado manteniéndome al día, ¿no?, en toda la parte profesional, ¿no?, de donde había que aprender,
con los idiomas también, ¿no? Yo siempre lo recalco mucho, bueno, ya me veis, ¿no? Con esta parte de empoderamiento de chicas jóvenes y de chicos jóvenes, que los idiomas son muy importantes. Y yo creo que si era importante para una persona, ¿no? Que, bueno, ya estoy a punto de cumplir los 50 años, muchísimo más importante para la gente que empieza ahora. Porque esto del aprendizaje es algo, bueno, lo vais viendo, ¿no? Las noticias que tenemos es que estamos, no va a haber ningún sistema educativo que pueda cubrir las necesidades del mercado, pero no estamos hablando en 20 años, es que tampoco en 5, porque va todo rapidísimo. Entonces, para mí el aprendizaje es fundamental. Y la curiosidad, ¿no? Me intereso por todo, ¿no? Es cierto. ¿Y la dirección de proyectos en esa línea de aprendizaje y de ayudar a los demás ha aumentado esas capacidades de ser útil a los demás? ¿Cómo utilizas tú la dirección de proyectos en tu desarrollo personal y profesional? Bueno, yo la verdad es que tengo difícil saber qué parte es la matemática mía y qué parte es la dirección de proyectos, ¿no? De alguna manera eres una mezcla de todo lo que has aprendido, ¿no? Yo recuerdo cuando yo aprendí, ¿no? Todo lo de la parte de dirección de proyectos, bueno, ya sabéis, ¿no? Para hacer la certificación hay que traer ya experiencia. Y claro, cuando vas aprendiendo by doing, ¿no? Mientras que lo estás haciendo y vas viendo cómo son los retos a los que te enfrentas y eso, pues, y después lo aprendes, ¿no? Lo que es la teoría, dices, esto me lo tenéis que haber explicado antes, ¿no? Que entonces lo hubiera podido aplicar. Pero sí que es cierto que si lo lees a lo mejor de primera como teoría, te cuesta trabajo adaptarlo, ¿no? Es mucho más fácil cuando ya has tenido ejemplos. Y para mí, cuando yo aprendí la parte de la certificación, me pareció como darle como sentido, ¿no? Como si fuera lo básico de, bueno, si tienes esto, ya tiene que funcionar, ¿no? Esos pilares que te ayudan sobre todo a discutir temas con el cliente, ¿no? Por ejemplo, algo que no gusta a nadie es hablar de riesgos, ¿no? Si hablaba antes de problemas, riesgos también es la segunda palabra más odiada en un proyecto. Y claro, cuando tú le enseñas al cliente, gracias a las herramientas, ¿no? De PMP, por qué es tan importante la gestión de proyectos, pues te ayuda a argumentar por qué tenemos que hablar ahora de riesgos, ¿no? Y entonces, de alguna manera, te va ayudando a ir perfilando y a minimizar el riesgo, porque hablar de los riesgos no significa que los estemos llamando, es en realidad ahuyentarlos, como quien dice, ¿no? Porque vamos a ver qué tipo de medidas vamos a tomar en caso que pasar. A la hora de tomar la decisión de abandonar una zona cómoda como era trabajar para una de las grandes como SAP y lanzarte a buscar ese reto personal, si tuvieras que dar algún consejo a alguno de los compañeros que están al otro lado, a esos 50 compañeros que tenemos ahí que quizás están en esa misma situación diciendo no sé cuál es el futuro, las noticias que veo en mi entorno no son muy positivas, quizás mi compañía tenga que hacer recortes, pero no sé qué hacer. ¿Tú qué le dirías como consejo, como experiencia a esos compañeros que quizás están pensando en buscar otra alternativa? Hombre, yo creo que hay que hacerlo con pasión, ¿no? Hay que hacerlo queriendo. Es mucho más complicado si te echan y tienes que, ¿no? Remontar, ¿vale? Yo tomé la decisión y claro, es mucho más sencillo para mí. Si tomas la decisión, pues sigas adelante. Entonces, ahí también es un poco, ¿no? La parte. Yo creo que lo que sí que hay que buscar, ¿no? Lo que os he dicho antes del Ikigai, ¿no? Eso que te apasiona, eso es lo que eres buena. Y yo creo que cuando consigues eso, pues vas a convencer muchísimo más, con lo cual te va a resultar muchísimo más sencillo llegar a los objetivos. Y en cuanto a ese consejo, sobre todo si es algo que quieres o algo que siempre estás ahí pensando, yo creo que lo debes de intentar. Yo leí muchísima literatura porque, bueno, ya hemos dicho, ¿no? Que me encanta aprender y entonces me gusta aprender de los grandes, ¿no? Entonces hay que aprender de lo que dicen los demás. Y he leído mucho sobre que cuando se llega a cierta edad, la gente se suele arrepentir no de lo que hizo, sino de lo que no hizo. Entonces, cuando tú intentas algo y no sale bien, pues lo aceptas. Pero con el tiempo muchísimo más, ¿no? Porque ha pasado mucho tiempo. Pero cuando no lo intentas, es algo que siempre queda pendiente en tu vida, ¿no? Como esas tareas no realizadas, ¿no? Y están como siempre, ¿no? En la lista de to do, ¿no? Y entonces eso afecta muchísimo más. Entonces yo creo que eso también a mí me ayudó mucho, ¿no? De, bueno, si estoy pensando en esto y está en mi cabeza, bum, 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 vamos a hacerlo, ¿no? Y si sale mal, pues vamos a tomar medidas a partir de lo que sale mal. Pero por lo menos lo he intentado. Y puedo decir, no, mira, yo lo intenté, pero no me salió bien, ¿no? Pero nunca Qué bueno. pensar, no lo hice, ¿no?
Tenemos aquí una pregunta que te hace Ana María. Dice, ¿cómo te organizas para poder abarcar tantas cosas? Tu propio negocio, el voluntariado, leer mucho, las niñas, esto lo coloco yo, ¿no? A cocinar para familia y amigos. Hoy en día parece que no llegamos a todo. ¿Y tú cómo llegas, no? Esta es la pregunta que te hacemos todos, yo creo. ¿Tú cómo Bueno, llegas? hay que priorizar, eso seguro, ¿vale? Yo creo que es verdad que yo creo que sí hay tiempo para todo. Lo que pasa es que hay que priorizarlo. Tienes que ver a qué le quieres dedicar de verdad el tiempo. Y la verdad es que los móviles nos están estropeando la vida, porque empiezas con una chorradita y te llevas ahí media hora y dices, pero ha pasado ya media hora, o una o dos, ¿no? Con lo cual yo creo que sí, que lo más importante es priorizar. Y claro, para priorizar, lo que tienes que tener muy claro es qué quieres hacer. Y entonces, si sabes qué quieres hacer, yo creo que el paso de priorizar es muy sencillo y ya simplemente haces. No creo que haya mucho más truco. Que parece fácil, ¿no? Como tal y como lo dices, ¿no? Pero nos cuesta la misma vida, ¿no? Eso, de la priorización y sobre todo tener claro un poquito, como tú dices, qué es lo que queremos ser de mayor, ¿no? En ese momento. Pues Patricia, podríamos seguir contigo hablando. La última vez que vi a Patricia, creo que nos dieron 3 o 4 horas tranquilamente tomando un café, o sea que podríamos tenerla aquí, ¿no? Mucho más tiempo, pero no es posible. Así que te emplazo para otro ratito, cuando quieras motivarnos, como lo haces también, como siempre. Te mando un fuerte abrazo, amiga, y hasta que nos volvamos a ver por Cádiz, cuídate muchísimo. Vamos ahora a hablar un poquito, simplemente no os vayáis todavía, ¿vale? Porque vamos a hablar con nuestro amigo Francisco Díaz, Paco, como yo le llamo cariñosamente. No ha podido hacerlo al principio. Nos va a hablar un poquito de cuál ha sido su experiencia y está siendo su experiencia a nivel de voluntario en PMI, muy relacionado también, como os decía, ¿no? Lo voy a hacer como presentador. Paco, tú puedes coger ya el micro si quieres. Adelante. Y yo voy a compartir un poquito pues, ¿estás ahí, Paco? Yo estoy, sí, ¿me oyes? Sí, Hola. perfectamente. Muy Voy a bien. mostrar yo Estupendo. la pantalla, No sé ¿vale? si me veis o no. Adelante. Muestro la pantalla. Muy bien. No sé si me veis o no me veis, pero es lo mismo, no pasa nada. Sí, he Eh, puesto un par de fotos ahí. ¿Me confirmáis si que estáis viendo en la pantalla? ¿Sí? La pantalla sí. Perfecto. A Paco no le vemos, pero vamos, nos perdemos que es una persona muy agraciada físicamente, así que nos lo imaginamos. Paco, te pongo la primera, ahí lo tenemos. Muy bien. Cuéntanos, amigo. Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias, Rafa, por decir que soy tan agraciado, que está un poco para tanto. Lo segundo, por este tiempo, estos 10 minutos que nos estás dedicando a todas las personas de la Junta Directiva del capítulo. Para mí es, bueno, pues algo fantástico. Gracias, Patricia, por lo que has contado. Me siento muy identificado con muchas de las cosas que has dicho. Yo estoy casado con una de las primeras mujeres que dirigió obras en aeropuertos en España, así que me siento más que identificado con todo lo que has contado. Bueno, yo he venido, me invitó Rafa aquí a contar un poco qué es lo que hago yo en la Junta Directiva del PMI Madrid. Yo soy el director de eventos de la Junta Directiva del capítulo de Madrid. Lideré hace tiempo el grupo de transformación digital y, bueno, en mi tiempo, mi carrera profesional la desarrollo en INECO, en Ingeniería de Economía del Transporte, donde soy gerente y, además, pues soy profesor en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática y en la de Cereco, en la Universidad Rey Juan Carlos. Doy asignaturas de procesador de lenguaje y, bueno, fundamentos de electrónica aeroespacial. Mis estudios universitarios son informática, marketing, derecho a administraciones públicas y alta dirección. Y, bueno, como la mayor parte de los que estamos aquí, supongo, o todos, pues soy PMP por el PMI y soy MCPM por la George Washington School of Business. ¿A qué me dedico yo dentro del...? Bueno, ahí tenéis mi QR si me queréis localizar. Por supuesto, estoy en LinkedIn y podéis ver mi perfil. ¿A qué me dedico, Rafa? Pasa, por favor, la siguiente referencia. ¿A qué me dedico? ¿Cuál es mi principal misión dentro de la Junta Directiva del capítulo de Madrid del PMI? Pues mi principal misión es organizar los congresos del capítulo y especialmente organizo los congresos anuales. Y, bueno, mi principal referencia, de la que me siento muy orgulloso, tengo que decirlo, es que he organizado los 3 últimos congresos anuales. Los 3 últimos. Con la especial dificultad de que el primero que organicé, pues lo organicé, me lo pidió Susana que lo organizara, Susana Moreno, que era la presidenta, junto con Carmen, que era la directora de eventos en aquel momento, lo organicé durante la pandemia.
Entonces, imaginaros lo que fue aquello, cerca de 1.500 personas conectadas y, bueno, organizar los ponentes, organizar la transmisión. En fin. El primer congreso, pasa por favor, Rafa, si eres tan amable. El primer congreso fue el 17º Congreso Anual de Directores de Proyectos y de lo que estuvimos hablando fue del Digital Transformation Project Manager, un nuevo rol para una nueva era. Bueno, pues invitamos a toda la gente que estaba relacionada con la transformación digital y sobre todo en el momento de la pandemia, que fue un momento fortísimo de transformación digital, pues tuvimos gente de la red Juan Carlos, tuvimos gente, nos presentaron cómo se diseñó la aplicación Radar COVID, en fin, me sentí fenomenal presentando este primer congreso con todas las dificultades que tuvo. El segundo que organicé ya fue el 18º, que lo organizamos en la Casa de Vacas de aquí del Parque de Retiro, en un entorno maravilloso, pero maravilloso, y fue sobre los proyectos de recuperación y resiliencia, proyectos para una nueva etapa. Estuvimos hablando pues sobre todos los proyectos de resiliencia después de Filomena, después de todo el tema de la COVID, en fin, imaginaros, ¿no? Hubo unas experiencias muy interesantes, alguna de Metro, que nos contó cómo se organizó todo el proyecto de resiliencia tras Filomena, cómo se abrieron las 300 kilómetros de metro durante 7 días seguidos sin descanso y fue prácticamente el único transporte abierto, pero controlaron los planes PRTR, bueno, en fin. Y el último que he organizado ha sido ya mucho más presencial, mucho más presencial, ha sido el último, Rafa, por favor, ha sido el último que ha sido el 19º. El 19º Congreso Anual de Directores de Proyectos, que no podía ser de otra manera, que por fin, como volvimos a los congresos presenciales, plenamente presenciales, el congreso fue de la vuelta al networking, la recuperación de las relaciones profesionales personales. Y este lo hicimos pues en noviembre de 2022 en el Hotel Rafael Atocha, que es un hotel que, bueno, pues vosotros conocéis bien, ¿verdad? Vosotros dos, y creo que la mayor parte de los que nos están escuchando y viendo, pues lo conocen perfectamente. Además ahí, bueno, pues organizamos una serie de actos un poco emotivos, dimos unos premios a aquellas personas que querían hacer algo más de networking, pues organizamos un challenge de 180 segundos donde había que presentarse, ¿no? Cada una de las personas que estaban allí tuvieron la oportunidad de participar y presentarse en 180 segundos, su actividad dentro del capítulo. Y esa es mi actividad como miembro de la Junta Directiva del capítulo de Madrid del PMI. Yo solo quiero dar las gracias por este tiempo, gracias y animaros a que os impliquéis en todas las actividades en las que participamos. Eso es. Igualmente, continuando con la línea que comentaba tanto Patricia, nuestra compañera Patricia, como Paco, ¿no? No os quedéis con esa espinita clavada. El voluntariado os da la posibilidad de hacer networking, de crecer personal y profesionalmente, de sentirnos útiles a hacer algo a los demás y sobre todo desarrollarnos mucho más, ¿no? A nivel personal. Así que si estáis pensando en si merece o no la pena, como decía Patricia, nadie os va a leer la mente, ¿vale? Pedidlo. Acercaos a alguno de los que estamos en PMI Madrid en este caso, o directamente si estáis por Alemania con Patricia. Ya os agradezco la asistencia y comentaros que el próximo día 14, José Miguel Adrinal, director de proyectos PMP y colíder del grupo, además de análisis de negocio, del que tengo yo la suerte también de liderar, nos presentará la interesante ponencia que publicaremos en breve en PMI y, como siempre, va a ser a las 7 de la tarde. Lo vamos a publicar en nuestras redes sociales y en la propia red del capítulo donde podréis inscribiros. Os esperamos, no faltéis. Patricia, Paco, muchísimas gracias por, como siempre, compartir ese ratito con todos nosotros y los que estáis al otro lado. Hasta la próxima vez que nos veamos. Muchísimas gracias. Un cordial saludo. Muchas gracias. Tenemos nosotros la suerte de que tú lideres ese grupo. Muchísimas gracias, Paco. Gracias. Un abrazo. Muchas Chao, gracias. Hasta luego. Hasta luego. chao.